Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero, programa que nos permitirá tener claridad sobre cómo defender la familia, la vida, la dignidad del ser humano, que son prioridades de cualquier sociedad que se crea en equilibrio, en armonía. Existe ese llamado marxismo cultural que pretende cambiar lo que ya está escrito en cada célula de nuestro organismo, que imprime carácter genético cuando se es hombre o mujer, y no como una reconstrucción cultural declarándosele la guerra a una naturaleza que a algunos hoy les incomoda y como tal piensan que debe desaparecer. Estos no son criterios religiosos, sino que son criterios humanos, criterios éticos, del sentido común, de la misma ciencia. En el mundo contemporáneo, la sociedad y la cultura definitivamente cambian a una gran velocidad. La voluntad de dirigir esos cambios está en la base de las batallas culturales que hoy vivimos en todo el globo, en todo el universo, en todo el planeta Tierra. Bien investigado y argumentado inteligentemente, este libro que hemos venido analizando desde el programa anterior, el concepto de batalla cultural, muestra hasta qué punto la cultura ha sido o ha llegado a ser como ese botín principal del poder, cómo se han desarrollado estas batallas desde los tiempos modernos hasta la actual posmodernidad. Y sobre todo algo muy interesante que vamos a tratar en este segundo programa es cómo enfrentarlas, porque es importante conocer el problema, pero también qué lineamientos dar para qué posibles soluciones podemos tener, sobre todo aquellos que tienen familia, que tienen hijos en los colegios, en las universidades, que mandan los hijos con un chip y se los devuelven con otro. ¿Cómo enfrentar esa realidad que vive nuestra sociedad en el contexto actual? Buenas noches, mis queridos compañeros de este conversatorio, y la verdad que me alegra mucho de poder estar con ustedes nuevamente, Samuel, y muchas gracias, Agustín. Buenas noches, muchas gracias. A ver, Agustín, ¿por qué no hacemos un enfoque en un minuto para concatenar un poquito con el tema que veníamos tocando ahora hace una semana? Claro, bien, veníamos hablando de las ideologías en boga, hablamos un poco del tema feminista, hablamos algo del asunto de la ideología de género, hablamos de cómo entroncaba esto con las nuevas formas de izquierdas, tocamos tangencialmente el tema del aborto, de las palabras que utilizan para manipularnos, como la diversidad, la inclusión, los derechos, la homofobia. Hablamos todo eso en el programa anterior. Ahora, yo diría, hay un término que valdría la pena recuperar del programa anterior también, que es el de batalla cultural, que le da nombre a este episodio y al anterior. Porque ahí podemos encontrar, creo, un principio de solución. Las batallas culturales, habíamos dicho, son disputas entre sectores de una sociedad. ¿Por qué? Por la definición de los elementos de una cultura. La cultura es un complejo conjunto de elementos. Tenemos allí adentro, en esa bolsa, vamos a imaginar la cultura como una bolsa. ¿Qué hay dentro de esa bolsa? Hay valores, costumbres, creencias, palabras, lenguaje, historias, mitos, ritos, tradiciones, etcétera. Cosas que generalmente no las podemos tocar necesariamente, pero que están inscritas en nuestra vida, que son una especie de gafas invisibles con las cuales nosotros accedemos al mundo, miramos el mundo. Entonces, cuando hablamos de batallas culturales, son batallas que se hacen por
imprimir contenido en esos elementos y se hace a través de vehículos culturales. Las batallas culturales no se hacen con armas, ¿sí? No es algo de que uno anda armado y impone su cultura, no. Las batallas culturales se hacen a través de instituciones culturales, tales como los colegios, las universidades, los medios de comunicación, las redes sociales, el teatro, el cine, la música, de la cual también se habló en el programa anterior, las familias, las iglesias, todos estos aparatos institucionales y formaciones sociales son vehículos de cultura que tienen un rol importante en toda batalla cultural. Entonces, un principio de solución, creo yo, para todo esto que estamos viendo, es comprometer nuestras propias estructuras en esa disputa. Vamos a defender los valores, creencias, historias, tradiciones, legados, herencias, palabras, y vamos a contrarrestar mentiras, engaños, falacias, eslogans sin ninguna evidencia científica que nos están tirando desde el otro lado. Y eso se puede hacer desde la familia, se puede hacer desde las iglesias, se puede hacer desde las universidades, solamente hay que poner las cosas un poco en orden. Entonces, claro, estamos perdiendo completamente la batalla porque estamos mirando para otro lado, estamos completamente dispersos en lo que se volvió parte fundamental de nuestra realidad, de la realidad del siglo XXI, que es una cultura permeada absolutamente. Por ejemplo, se ha mencionado la cultura misma de la muerte. Era impensable hace algunos años que la misma institucionalidad, estaba hablando el padre de la institucionalidad, la misma institucionalidad se inoculó con las ideas de la cultura de la muerte, y entonces hoy el mismo Estado, no solamente por la Corte Constitucional, sino por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Educación, inoculan las ideas de la muerte en los colegios, en las universidades, en el ejercicio mismo de la medicina, para que se legitime, por ejemplo, la muerte, el asesinato, el aborto. Entonces es tan poderoso el nivel hasta donde se capilariza y se vehiculiza la cultura y estas ideas a través de la misma, que la misma institucionalidad se está desmoronando en manos de ideas que antes eran impensables que se defendieran. Agustín, yo amo mi iglesia, la respeto, pero yo veo a veces que estamos como en un letargamiento y como que no entendemos que esto está cambiando. A veces escucha uno las homilías, las predicaciones, escucha uno que estamos como hablando otro lenguaje, sí, y la gente no nos entiende qué es lo que estamos diciendo, y desde un lugar tan sagrado como es el lugar donde nosotros proclamamos la palabra, no iluminamos. No estoy hablando de todos, pero sí uno ve que en general uno descubre que nosotros los curas y quienes debemos defender la verdad y la institucionalidad, a veces no entendemos cuál es la batalla cultural que se está librando hoy. Sí, y eso tiene un agravante, y es que, y déjeme que use el plural, las iglesias tienen un rol fundamental de batalla cultural. Entonces, el agravante es que hay una pérdida de oportunidad. No es simplemente que haya una suerte de inacción, de inactividad. No es simplemente que se haya dejado de lado el tema en muchos casos o que no haya sabido cómo hablarse de él. Es que la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas tienen un poder de llegada muy importante todavía en nuestras sociedades, pero en muchos casos han decidido, no todos como usted dice, pero muchos sí, han decidido que mejor era no meterse en estos temas. Y después se termina pagando muy caro para la propia iglesia y para los propios sacerdotes. Cuando esto avanza, Samuel algo adelantaba en otro momento, va recortando libertades. Va recortando la libertad de expresión, la libertad académica, la libertad de los padres para educar a sus hijos y la libertad de culto. Hay 5 sacerdotes que hace nada más que 6 meses fueron condenados en México por haber dicho en sus homilías que los
ciudadanos mexicanos debían razonar bien sus votos, que los católicos, mejor dicho, debían razonar sus votos. Ellos no le indicaron cómo debían votar ni nada. Dijeron, oigan, esta elección es muy importante, usted piense qué político va de acuerdo con su fe, quiénes le traen el aborto, quiénes le traen ideología de género, y eso les valió una condena a 5 sacerdotes. En Europa, pastores evangélicos, sacerdotes, pastores anglicanos, de distintos credos, están siendo perseguidos precisamente por el avance de la ideología de género. Entonces, no solamente es un agravante que muchos en la iglesia no se hayan comprometido con esta situación, sino que aparte es una muy mala estrategia al corto plazo, porque esto termina golpeándole a los propios que piensan que pueden mirar a otro lado sin pagar las consecuencias. Yo los invito para que vamos a un pequeño receso y sigamos con esta segunda parte de un tema tan importante como lo es una batalla cultural en este momento sin precedentes. Ya regresamos. Permíteme orar contigo. Permíteme orar contigo. Hace un mes, precisamente, Agustín, presentabas este libro de la batalla cultural en Bogotá. ¿Te cuentas sobre él? Sí, lo presenté en la Filbo, que es la Feria del Libro de Bogotá, y la verdad es que fue emocionante porque el auditorio que me habían asignado era pequeñito, a ver, era de unas 200 sillas. Llegaron 1.800 personas para ver la presentación de ese libro. Y al día siguiente, que tenía otra charla sobre el libro, llegaron 1.000 personas más. Es decir, hay mucho interés y hay mucha sed de nuestra gente de saber no solamente qué es una batalla cultural, que es lo que trata de explicar el libro, sino también de cómo darla. Jóvenes, el 90% del público que hoy está viniendo a nuestras conferencias y que está leyendo nuestros libros son jóvenes menores de 27, 26 años, menores. Vienen chicos incluso de hasta 15, 16, 17 años. Están formándose en este momento, digamos, nuestros propios agentes de batalla cultural. Esto no significa que la batalla cultural, y es algo que yo planteo en el libro, no sea un asunto también de los padres de familia. Los padres de familia tienen que dar su propia batalla cultural, educando a sus propios hijos y estando muy atentos a lo que pasa en el colegio. Los padres de familia muchas veces están muy interesados en llegar a su casa para aprender y ver Netflix, para ponerse a hacer quehaceres que no tienen que ver con sus hijos, que han pasado todo el día en un colegio, que no saben los padres qué es lo que pasa ahí. Lo que yo trato de estimular, entre otras cosas, es, por ejemplo, que esos padres de familia tengan la necesidad de ellos mismos educarse para poder educar a sus hijos, porque nadie puede dar aquello de lo que carece. Entonces yo me imagino una situación que fue la que yo mismo viví en mi familia con mi abuela, donde el adulto se sienta con el niño y le empieza a explicar cosas muy importantes de la vida que hoy están en el centro de la vida de ese niño, cada vez que prende la televisión y ve Disney Channel, cada vez que va a su colegio, cada vez que habla con sus amigos, que pone sus redes sociales. Entonces, cuando los adultos, desde el amor, intervienen en la educación de los hijos, es como si los vacunaran, ya que está de moda el tema de la vacuna, es como si les pusieran anticuerpos que le permiten a esos hijos enfrentar con argumentos y con una buena lógica, no simplemente con un principio de autoridad, sino con buenos argumentos, enfrentar las situaciones desafiantes que se les presentan en sus días, ¿no? Hay un grupo puntual hacia el cual va dirigido el libro. A muchos grupos, no hay uno solo puntual. Es para jóvenes, es para padres de familia, es para abuelos, es para todo el mundo. Es un libro que es gordito, tiene más de 500 páginas, amerita un esfuerzo del lector porque es un tema complicado, pero he recibido feedback muy, muy bueno de gente que me dice, cuando yo terminé el libro, que me costó leerlo, porque es largo, no estamos acostumbrados últimamente, lamentablemente, a leer, sino más bien a ver cosas en la pantalla, pero cuando la gente lo lee me dice, me siento empoderado. Es una palabra que también es bastante nueva, ¿no? Pero siento que ahora yo puedo hacer algo en esta batalla. A eso va el libro. ¿Qué le dice esta frase, Samuel? La batalla cultural terminará mostrándose como la madre de todas las batallas. Que tiene toda la razón, porque la verdad es que se está jugando, yo me atrevería a decir que se está jugando el futuro de la humanidad misma, porque la cultura lo abarca todo,
Yo le decía, tuvimos una conversación con Agustín antes de que se lanzara el libro, y yo le decía, Agustín, ese libro va a ser un boom porque hay una necesidad de entender esto increíble. Y Agustín tenía cierto escepticismo, que él de por sí es un poco escéptico en sus cosas. Pesimista. Y decía, no, yo creo que la gente no está preparada para leer un texto con cierta densidad, que necesita cierta abstracción, que también estábamos hablando de eso. Y yo le dije, hay tal necesidad, más o menos, palabra más, palabra menos, que va a ser un boom esto, hay una necesidad increíble y eso va a ocurrir. Esto fue antes de, o sea, mucho antes de la Filbo, mucho antes de que se publicara. Exactamente, sí. Y bueno, no me equivoqué, la verdad es que tengo, como decimos en Colombia, palito para este tipo de cosas. Y yo invito, creo que nosotros tenemos que despojarnos de nuestros egos. Cuando me reuní con uno de los polacos de la segunda, tercera generación de Solidaridad, le dije, ¿cómo hicieron ustedes para unirse en solidaridad allá en Polonia para tumbar el comunismo? Dijo, después de 70 años de tener una opresión en el cuello de este nivel, no había orgullo que nos mantuviera separados. Eso nos unió. Yo invito a la gente a que deje sus egos, a que reconozca lo que otros hacen, a que vean trabajos como el de Agustín, que son muy importantes, que le pueden aportar. El que lee y escucha al otro aprende lo que no sabe, y tenemos mucho que aprender, y creo que eso fue lo que vivió la gente en la Filbo, donde se esperaban en un salón de 200 personas y hubo más de 1.800 afuera queriendo entrar, porque esto que parece que no se entiende, hay un saborcito que las personas están sintiendo en la sociedad que le dice, algo está ocurriendo, no sé qué es, pero percibo que esto no va bien, quiero saber qué pasa. Y eso es lo que creo que está ocurriendo con el fenómeno de la batalla cultural. Esa experiencia que usted tiene, Agustín, desde Argentina con los Kirchner, y hoy la realidad que vive en nuestra Colombia, ¿por qué no nos ilumina un poco? Y yo creo que esto es importante en este momento. El socialismo en América Latina en las últimas décadas tuvo dos olas. La primera ola del socialismo del siglo XXI aparece en la década del 90 con el Foro de Sao Paulo, del cual van a salir muchos presidentes. Chávez, Maduro en Venezuela, Lula y Dilma en Brasil, Bachelet en Chile, Pepe Mujica, Tabaré Vázquez en Uruguay, Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua, Lugo en Paraguay, Cristina Kirchner y Néstor Kirchner en Argentina. Prácticamente los únicos países que estaban a salvo de toda esta movida eran Chile, Perú y Colombia. Pero en los últimos años estamos siendo testigos de una segunda ola del socialismo del siglo XXI que ya ha conquistado México, Chile, Perú y ahora va por Colombia. La cosa está muy complicada porque lo más nefasto de los socialistas del siglo XXI no son solamente sus políticas de hambre y miseria que han llevado a un país como la Argentina a tener un 60% de inflación, a tener 7 de cada 10 niños que no comen todos los días, desempleo, miseria, pobreza, exclusión. O mire usted Venezuela, 97% de pobres y sin embargo caminan sobre petróleo. El socialismo no solamente es espantoso porque no funcione, sino porque no deja a nadie que después trate de subir la escalera por la cual los socialistas se suben y la arrojan. Los socialistas suben por una escalera que se llama democracia. Pero una vez que ellos están allí arriba, ¿qué hacen? Empujan la escalera y ya nadie más puede subir. Sacarlos después del poder es prácticamente imposible. En Argentina, ya que usted lo menciona, el gobierno más largo de la historia argentina fue el kirchnerista. 12 años.
y ahora volvieron 4 años más. Piense usted el chavismo, es un proyecto de la década del 90 y sigue vigente. Piense usted en Evo Morales, otro caso que recién no lo mencioné. Evo Morales el primer mandato lo tiene en el año 2006 en Bolivia. Hasta el día de hoy ese señor es el que maneja los destinos de ese país de una u otra manera. Fíjese usted, por ejemplo, el caso de Nicaragua. Ortega es del año 1985, su primer mandato, y en el año 2022 seguimos hablando de Ortega como el jefe absoluto, el monarca. Son pseudo-monarquías socialistas que se instalan en ex-repúblicas latinoamericanas como las nuestras. Si estábamos esperando nosotros que el manifiesto, que los comunistas, digamos, nos dijeran vamos a quemar las fábricas, vamos a repartir volantes por las calles rojos con la bandera comunista y vamos a gritar y a quemar carros y demás, de pronto nos vamos a quedar esperando, aunque algo de eso también estamos viendo, pero temas como el aborto, que está diluyendo a la sociedad misma, que está cambiando las instituciones, que está modificando el concepto de esa institución primigenia que es la familia, es algo que inclusive estoy denunciando en un documento, en un libro, que se llama El diagnóstico de la realidad del aborto en Colombia. Entonces, abramos los ojos porque no solamente van por sus hijos o van por sus familias, ya fueron y no nos hemos dado cuenta. Agustín, es real que hoy no hay que derrocar las estructuras del Estado, sino tomarnos la cultura y a través de la educación poderlo hacer. Bueno, eso está planteado por ya los neomarxistas, que empiezan a tratar de reformar algunas cuestiones del marxismo clásico en la primera mitad incluso del siglo XX. Es decir, hay mucha gente que piensa que esto son teorías de la conspiración y que nosotros acá estamos elaborando un disparate que no se sostiene. No, por ejemplo, uno puede ir a consultar la teoría de Antonio Gramsci, ¿no? Antonio Gramsci fue un italiano, estuvo preso en las cárceles de Mussolini y él allí escribe sus cuadernos de la cárcel donde dice precisamente cosas como la que usted recién dijo, palabras más, palabras menos. Lo que hay que hacer para traer una revolución socialista a Occidente es, primero que nada, desbaratar sus instituciones culturales, que son las que las están refrenando. Lo mismo hay que hacer desde las escuelas, hay que hacer desde los medios. Esto lo va a hacer también y lo va a decir gente de la escuela de Frankfurt algunas décadas más tarde. Y eso va a llegar hasta el día de hoy. Y fíjense, esto ya tiene tanto poder que incluso a través de las redes sociales los mismos magnates, dueños de las grandes tecnológicas de las redes sociales, son los que administran la cultura de hoy. Si yo hoy quiero poner plata en Facebook para poner una publicidad a favor de la vida, no aceptan mi dinero ya. Ya ni siquiera es una cuestión de mercado, ya no es una cuestión de dinero, de ganar dinero o perder dinero. Es que yo no puedo poner una publicidad tuya a favor de la familia o a favor de la vida. Y al LGBT, mientras tanto, se los pongo gratis, por ejemplo, ¿no? Agustín, nos quedan 30 segundos. Sí. ¿Quién le teme a Agustín Laje? Yo creo que aquellos que no tienen la honestidad intelectual para leer mis libros y después sentarse a dialogar, que son prácticamente el 99% de mis enemigos. ¿Dónde te pueden buscar? En mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, hasta en TikTok estoy. Así que búsquenme así, como me llamo, Agustín Laje, con J. ¿Dónde te pueden buscar, Samuel? Samuelangel.com. Ahí están también mis redes sociales, fácil, estamos para servirles. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes agradecerles que hayan estado con nosotros en estos 2 programas muy interesantes. Invitarlos para mañana a las 7 de la mañana por este mismo canal, La Santa Misa. Una feliz noche para todos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho.